Muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a ese mensaje que nos envían desde Nueva York, desde este lugar tan maravilloso llamado SPIN, para todos los que quieran hablar en su momento sobre arte y deporte. Es uno de los lugares más maravillosos que uno pueda visitar y divertirse. Es un lugar para jugar ping pong y obviamente rodeado del arte más maravilloso que pueda existir. Ahí está SPIN, exactamente. Entonces, ese es un lugar absolutamente maravilloso que he recomendado y ya nos mandan el mensaje. Muchas gracias, SPIN, por el mensaje de Nueva York. Y bueno, y ahora entonces nosotros con esta introducción queremos básicamente comentarles que hoy vamos a hablar sobre algo que nos apasiona muchísimo y es el mundo del deporte, como bien saben, pero dónde se cruza y dónde se combina con el mundo del arte. Creo que ahí hay una maravilla de estructura que puede llegar a ser muy interesante. Pierre de Coubertin, que fue el fundador de la nueva era de los Olímpicos. Pierre de Coubertin tenía una frase maravillosa y decía: quizás el arte sea un deporte, pero el deporte es sin duda un arte. Entonces, basados en esa frase, vamos a recordar un poquito esta historia que creo que es bien interesante para esta conceptualización entre arte y deporte. Y nos vamos a remitir tal vez a la era donde el arte y el deporte estuvieron espiritualmente más cercanos. Y fue indudablemente la época griega. Y podemos recorrer sin duda cuando vamos a los Juegos Olímpicos creados en Olimpia. Y obviamente empezar a ver toda esta historia. Y vamos a encontrar cosas maravillosas, porque sabemos que en la era griega el arte indudablemente era una expresión del cuerpo y de la belleza, que iba siempre acorde al deporte, que era una expresión de la fortaleza y la ejecución. Por eso espíritu, belleza y de alguna forma accionar iban juntos en toda esta época griega. Y nunca hubo tal vez un sumo más grande en términos de esa alianza y de esa fusión que en esa época. Por eso tenemos ahí nada más y nada menos esa foto que tiene iluminado atrás, que era el discóbolo, ese hombre perfecto lanzando el disco, que es una de las esculturas griegas más lindas, desarrollada por Mirón, 455 años antes de Cristo. Y creo que esa mezcla de cuerpo y belleza como cultura básica también se llegó, y ya lo habíamos hablado en anteriores situaciones, en esta creación de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que el mismo rey macedonio, Alejandro Magno, que llegó a ser rey de reyes griego, competía en los Juegos Olímpicos. Llegó a ser ganador en las Olimpiadas de carruaje. Increíble. Y hace poco, visitando el Palacio Versalles en Francia, me encontré en una de las cuartos de Luis XIV que tenía un cuadro enorme y es Alejandro Magno en su carruaje triunfando. Entonces, cuerpo, belleza, siempre están absolutamente de la mano. Pasa la época griega y llegamos a la época romana. En la época romana, obviamente, hubo gran desarrollo en los deportes, como hemos contado, el fútbol. Muchos deportes surgen espiritualmente desde los romanos, pero los romanos dejaron esa mezcla entre belleza, esa alegoría de la belleza con el deporte, y se concentraron más en un deporte, pero un poco más, yo lo denominaría salvaje. Empezaron a mezclar cosas con el circo romano y cosas con la muerte y con los sacrificios, y se perdió tal vez esa espiritualidad que traían los griegos. Y ya después de los romanos y entramos ya a la Edad Media, vemos como arte y deporte ya se difuminan completamente, porque la parte indudablemente del deporte la asume completamente la religión, y ya se vuelve religión y arte. El arte relacionada con la religión relacionada con el arte. Y ya de esta manera, pues se pierde como esa fuerza hermosa hasta que finalmente, pues, llega ya nuevos movimientos artísticos de los cuales vamos a hablar posteriormente, donde nuevo y renace este poder del arte y el deporte hoy en nuestros días, en nuestra vida cotidiana. Entonces, basados en esto un poquitico, queremos felicitar a todas las personas que nos han venido siguiendo y queremos darle la bienvenida, como ven ustedes, esas cámaras maravillosas, a Pagar. Pagar es un gran fotógrafo colombiano, vive en Nueva York
y ha hecho una carrera de arte, fotografía, cinematografía, diseño. Su vida está basada en el lente. Y él, mejor que él, para hablarnos sobre esa relación entre arte y deporte, creo que no existe. Entonces, Pagar, bienvenido al Recreo Deportivo. Bueno, un honor. Yo he seguido su programa desde el comienzo y para mí es realmente maravilloso estar aquí con los especialistas en el recreo deportivo. Bueno, nunca habíamos visto un tipo tan psicológicamente preparado con un guión y todo leyéndonos. Estamos impresionados. O sea, esto se llama preparación. Pero bueno, pasando a ese punto, nuevamente muchas gracias. Y queríamos arrancar con el panel y arrancamos con esto, señores. Como dijo Pierre de Coubertin, ¿el arte es deporte y el deporte es arte? Filósofo. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Para Pagar, bienvenido. Pues mira, yo la verdad siempre he pensado que el deporte y el arte vienen de la mano y la prueba está, como bien lo dice el gurú, desde prácticamente el comienzo de los registros deportivos, siempre ha habido algo detrás, algo espiritual, algo bello, algo hermoso, y que ha reflejado siempre el accionar, digamos, lo que es el efecto que tiene ese arte en el deporte y viceversa. Yo pienso que va muy de la mano. Y la verdad sea dicha, creo que al mismo tiempo han evolucionado, porque si nos ponemos a mirar hoy en día, revisando, por ejemplo, un compendio de fotos, y uno no deja de asombrarse. De pronto, en el momento de un salto, por ejemplo, estos días veía una foto de un snowboard, están en pleno salto, eso fue en los Juegos Olímpicos de 2014, y entre el arco del snowboard y el brazo entra la luz del sol y parece como si fuera un dios alado o un mensajero realmente. Yo pienso que van totalmente de la mano y sí, estoy totalmente de acuerdo, son dos artes y a la vez se complementan uno con el otro. Muy bueno. ¿Y usted, señor iluminado, qué opina? Usted que tiene el discóbolo atrás. Es que El arte es expresión, es estética, es creatividad y el deporte es como disciplina, práctica, esfuerzo. ¿Van de la mano? es que yo creo que el arte está reflejado en cualquier actividad humana en la que su ejecutor se esfuerce, lo haga con determinación, con concentración y lo haga tan bien hecho que termina convirtiéndose en arte. Entonces el deporte, al ser una actividad de competencia en la que se tiene que desarrollar de la mejor manera posible, el ejecutor que lo lleva a la perfección, pues está haciendo arte, lo mismo que un buen médico que hace un buen diagnóstico y ejecuta un proceso quirúrgico bien hecho, también creo que es arte, lo mismo que el arte se ve en cualquier actividad humana que se haga con cariño y buscando la perfección. Entonces, pues obviamente el deporte también encaja en eso. Muy bueno, interesante. Bueno, y vámonos a nuestro invitado de hoy, Pagar. Arte y deporte, ¿están de la mano? ¿Van juntas? Cuéntenos, ya usted que tiene todas esas cámaras, ¿cómo es ese ojo? Bueno, no, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes y con el señor de Pierre del francés. Pues realmente arte y deporte van de la mano, realmente. La relación que existe es total. La disciplina, la dedicación, la perseverancia, el respeto. Un escultor realmente o un pintor tiene que levantarse todos los días, hacer la labor cotidiana, igual que un deportista. Tiene sus momentos de lucidez, pero también una escultura no le va a salir de una. Así que es un proceso largo, dispendioso, a veces totalmente frustrante, al igual que un deportista. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones. Muy bueno, muy bueno. Y usted desde la perspectiva Pagar, usted es una persona con un ojo muy especial. Por eso ha tenido todo su desarrollo en el arte, la cinematografía, la fotografía. Indudablemente, el ojo puede enaltecer que el deporte y el arte se exacerben juntos. ¿El ojo ayuda?
Totalmente. Yo pienso que la cuestión del ojo también es una cuestión de trabajo y de educación. Es decir, cualquier persona que tenga una cámara puede disparar, pero el proceso de educar la visión es un proceso largo. Yo diría, igual que un deportista cuando comienza sus primeros entrenamientos, al igual es el proceso artístico, de observar muchísimo, disparar muchísimo, cometer miles de errores hasta lograr finalmente el objetivo propuesto. Ya, muy interesante. No, y además yo creo que es muy interesante porque, como decía Coubertin, la aproximación es desde lado y lado, ¿no? O sea, por ejemplo, el arte se ve como un deporte, pero el deporte también se puede ver como un arte. O sea, creo que para todos nosotros haber visto esa selección Brasil de 1982, que era verdaderamente verla jugar fútbol, era un arte. Uno decía, esto es arte, juegan como arte, esto es una cosa gloriosa. O la selección española del 2010, un deporte que se volvía arte. Pero a la vez también podemos ver arte que asuma el deporte. Entonces podemos ver nada más y nada menos que al amigo Andy Warhol, el gran maestro de la cultura pop, que se elogiaba y realmente enaltecía el deporte y tenía unas series, por ejemplo, de cuadros y serigrafías de Mohamed Ali, de una manera increíble, vista desde la perspectiva. Entonces, creo que del arte al deporte y del deporte al arte hay un solo paso, definitivamente, y van absolutamente conjuntas. Hablemos un poquitico sobre esos trabajos. ¿Qué tienen en mente ustedes sobre dónde se relaciona el arte con, indudablemente, el deporte? ¿Qué ejemplos tienen a nivel de piezas artísticas? Yo estaba pensando mucho y tengo unas que son realmente interesantes. Siempre han estado de la mano. Por ejemplo, les suelto la primera. El gran Henri Toulouse-Lautrec, que era el gran pintor francés postimpresionista que fue el maestro de los afiches. Y él tenía unos afiches de carreras de caballos que uno decía, wow, es impresionante. O de carreras de ciclistas. Filósofo tenía unas carreras que se llamaban la Chaîne, la cadena, y pintaba las ciclas en carreras en competencia por las montañas francesas. Y era Toulouse-Lautrec. Entonces, definitivamente los artistas han visto también al deporte como un factor de inspiración, pero su trabajo también es un deporte. ¿Qué ejemplos tiene usted interesante o qué más comentarios puede hacer sobre eso, estimado filósofo? Bueno, eso me hace acordar alguna vez, en los años 70, un español, Félix Rodríguez de la Fuente, que era un médico, pero también era un naturista, y él tenía un programa en España, creo que era El hombre y la tierra, o La tierra y el hombre, algo así, y él decía, en ese tiempo él también lideraba algunos safaris, y él decía que cuando él llegaba a tomar fotografía, él se especializaba en fotografía, digamos, de animales, pero a él le gustaba la fotografía del animal en acción. Él le gustaba mucho tomar depredadores. Y él decía que cuando él llegaba, por ejemplo, él tiene una foto muy famosa de un leopardo cazando a un impala, y él dijo que él pasó más o menos un año analizando el terreno, estudiando las características, mirando la luz, mirando la época del año ideal, todo un estudio alrededor de lo que él quería. Él lo, digamos, lo visualizó y dijo que más o menos al año tuvo la oportunidad perfecta y con su lente y con su técnica logró sacar una de las fotos más famosas del momento del salto del leopardo sobre el impala. Y él dice que artísticamente y al mismo tiempo estéticamente era la naturaleza que llegaba a una perfección en ese instante. Entonces, eso me llamó mucho la atención como ejemplo. Muy bueno. ¿Y Iluminado, para usted la selección Brasil del 82 era arte? Sí, indudablemente que sí, pero pensando así rápidamente se me vienen a la cabeza 3 ejemplos de lo que podría ser catalogado como arte dentro del deporte. El primero son los gimnastas olímpicos, las gimnastas olímpicos, que está muy cerca, me parece, que del ballet, por ejemplo. Tienen que lograr una perfección en sus movimientos, una coordinación que yo creo que se puede catalogar como arte. El otro, yo diría que es la conjunción entre el caballo y el jinete en las competencias ecuestres, en las de adiestramiento y en las de salto. Realmente tiene una plasticidad que también puede ser catalogada como arte. Y uno que es un ejemplo que yo traería
a colación y es Federer jugando tenis. Me parece que sus movimientos, su desplazamiento en la cancha, los golpes técnica, ¿no? que da, parece que con la raqueta parece que estuviera manejando un pincel y realmente yo creo que es lo más aproximado que hay al arte desde el punto de vista del tenis. Entonces tendría esos 3 ejemplos. Muy interesante. Bueno, y usted, estimado Pagar, cuéntenos, ¿qué ejemplos tiene así que sean inspiradores? No, pues realmente en todas las artes plásticas, desde la escultura hasta la pintura, como ustedes tienen el ejemplo ahí del Señor del Disco, eh, como pinturas de, por ejemplo, Francis Bacon, del cual se inspiraba en los boxeadores, o Jericó o Degas, que usaban mucho las cuestiones ecuestres. O las Y de ahí bailarinas, ¿no? para adelante, pues, por ejemplo, el cine comenzó en cierta manera con la foto fija de un atleta, de un corredor, la cual el señor Muybridge, si mal no recuerdo, empezó a tomar una y otra hasta que logró poner todas las fotos unidas y empezó el proceso cinematográfico. O sea que al final el deporte y la cinematografía siempre han ido de la De la mano. mano, porque son una acción, ¿no? Es una acción finalmente, es un movimiento. Exactamente. Entonces, finalmente, es decir, ahorita no podríamos pensar el deporte sin la fotografía o el cine y la televisión, porque todos están totalmente relacionados. Es decir, la gente disfruta un mundial, finalmente es gracias a la imagen, Sí, es cierto. porque o los partidos de tenis o la Fórmula 1 son totalmente relacionadas con la televisión o con el cine y finalmente con la fotografía, que son las que inmortalizan los momentos históricos del deporte. Entonces, pues están totalmente relacionados al final. Muy bueno, muy interesante. Y yo creo que sale algo muy interesante lo de ahorita y es, definitivamente creo que entendiendo al arte como una expresión y entendiendo al deporte como una práctica, creo que queda claro que no puede haber deporte sin arte y no puede haber arte sin deporte. Como decir, no puede haber indudablemente práctica sin expresión y no puede haber expresión sin práctica. Entonces, realmente es muy interesante ver cómo esa conjugación, y creo como lo dice Pagar, ¿no? Porque esa conjugación hoy básicamente pues está cruzada por toda la representación visual, o sea, lo que hace el cine, lo que hace la fotografía, lo que hace la televisión en el fondo es la exacerbación de ese matrimonio entre arte y deporte. Es ese movimiento, es esa conjugación. Entonces, en otras palabras, diría que el ojo cinematográfico es el que permite saber que hubo un matrimonio entre arte y deporte. Es el fotógrafo de la fiesta. Y eso creo que es bien interesante, bien interesante. Oh, muy bueno, muy bueno. Les iba a soltar adicionalmente dentro de esta línea, ¿cuál es el recuerdo mayor que ustedes tienen de un deporte como arte? Ya creo que el Iluminado contó que es un partido de Federer, no lo dudo lo más mínimo. Yo vuelvo a ser repetitivo. Para mí el momento que yo he visto más artístico del deporte, sin duda alguna, fue la manera como jugaba esta selección de Brasil del 82. Nunca había visto, yo decía, esto es arte, es que es arte puro. Tal vez la selección francesa también, de Platini, de Gengini, esa selección también alcanzó a ser para mí una relación importante con arte. Filósofo, usted que tiene en su mente como esos momentos de deporte y arte, que usted diga, esto para mí. En este momento estoy recordando, no me acuerdo si fue el gol número 802 de Wayne Gretzky, el jugador de hockey. Creo que fue ese gol en el que se muestra en el momento en que el que lanza el palo hacia el arco, lo miden con unas cámaras de precisión y entre el arquero, el poste, el guante, la pierna, hay un espacio literalmente, Mínimo. digamos, de 12 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto, Y por ahí que la más o menos metió. es lo que mide el disco. Y el momento en que Gretzky mira al arquero y lanza el golpe, hay una cámara que lo toma y en los ojos
se le nota la seguridad como que por ahí va a ir el disco. Es decir, no es esa mirada, muestre a ver qué sale, sino allá va. Y en el momento en que muestran la secuencia en que tienen la imagen, se nota el disco pasando por ese espacio. O sea, es decir, si hubiera sido 1 milímetro más, no cabe por ningún lado. O sea, Eso ya me era parece a mí que perfección, es filósofo. Ya se acercaba a la perfección ese matrimonio ahí, ¿no? correcto. Y el hielo saliendo del suelo, es decir, da una sensación etérea casi. Muy hermoso, la verdad. Pero fíjese, veo una curiosidad en el ejemplo que trae usted a colación del arte expresado por la selección Brasil del 82 o por la de Francia del 98, ¿fue? 94. 98, tal vez. Entonces veo, es una creación colectiva artística. Eso es algo interesante, que digamos Sí. que no es algo... Yo En traje, los conjuntos, sí, correcto. yo traje a colación ejemplos de creaciones individuales. Individuales, pero es Yo verdad. traje a colación una creación colectiva, que es Sí. algo... Que las dos son arte, ¿no? Iluminado, finalmente, las dos son válidas, ¿no? Claro. Las individuales y las colectivas, de acuerdo, muy interesante, correcto. Oiga, pagar, estimado pagar, ¿qué son todas esas cámaras que tiene ahí? Cuente rápido, ¿esto es que de fotografía, de cine, qué es todo ese camarerío que tiene ahí? ¿Es un museo o eso es de verdad? Todo esto es fotografía, pero ahora que ustedes están hablando de fútbol concretamente, estaba pensando en el gol de Maradona, el famoso que la mano de Dios. Realmente no hubiera sido la mano de Dios si actualmente hubiera habido, o como en esa época todavía no existía el famoso VAR, que es el video referee. Sí. Y entonces Maradona estuvo de buenas que fue en el 80 y en el 2000, porque ese gol se lo hubieran anulado sin lugar a dudas. Había sido la mano de la tecnología, anulado. Y yo quería preguntarle a Pagar, a nuestro invitado, algo con respecto a cómo es la competencia entre la imagen dinámica o digamos, una película y la fotografía, que es una imagen fija. Digamos, ese gol de Maradona se inmortaliza, pero realmente lo que le da el gran valor es la foto, no tanto el video. O sea, uno se acuerda de la foto. Por lo menos me sucede a mí. Exacto. Sí, ahorita precisamente estaba mirando reportajes de fotografía y había un fotógrafo en unas Olimpiadas que preciso ya estaba cansado, ya se quería ir y se sentó al lado de la pista de corredores y el señor ya no quería hacer nada, ya estaba esperando irse cuando de pronto en plena final de las corredoras hay un accidente y él logra tomar la foto de la corredora en pleno dolor y solamente es una imagen. Y esa es quizás la que usted dice que fotografía es un solo momento, el que es mucho más impactante que la secuencia. Entonces, pues yo pienso que es paralelo. Realmente yo pienso que la fotografía finalmente es la base de la cinematografía. Entonces, pues ahorita, actualmente para lograr una imagen toman miles y miles de imágenes y seleccionan una, pero en aquellos tiempos donde era solamente película, era un concepto totalmente diferente de la fotografía deportiva. Entonces ha evolucionado infinitamente. Por ejemplo, ahora en los estadios de fútbol japoneses, y me imagino que en todos los mundiales de fútbol, hay cámaras absolutamente en todos los rincones del estadio para lograr definir qué es lo que está pasando. Y detrás de eso hay cientos de personas observando junto con los referees para que no hayan dudas de ninguna clase. Entonces es bien interesante el proceso que ha tenido la imagen en Olimpiadas y deportes en general. Pagar una preguntita, ¿se podría afirmar que la evolución tecnológica, entre comillas, ha hecho más fácil la fotografía hoy que hace, digamos, 30, 40 años? ¿O no necesariamente podemos afirmar eso? Es posible, pero yo pienso que en esto, sobre todo de fotografía deportiva, tiene mucho que ver con suerte, en cierta manera. No es el fotógrafo paisajista, Ansel Adams, o de estos personajes que se iban a buscar la luz y a sentarse a hacer la imagen.
el fotógrafo deportivo siempre está a merced del azar en cierta manera. Entonces, pienso que la tecnología ha ayudado mil veces, pero lo importante yo pienso que es el ojo del fotógrafo. Una persona que tenga un ojo educado siempre, no importa si es digital o película De o acuerdo. cualquier otro. Sí. O sea que eso es como la gente, si uno va a su casa a visitarlo, usted dice, uy, este que vino acá está mal educadito, o está bien educadito, básicamente así es con los ojos Yo igual. creo que sí, Este yo ojo creo está que bien educadito o está mal educadito. yo pienso que suena un poco despectivo, pero sí es así, es así. Un fotógrafo educado o un artista educado con un ojo visualmente óptimo puede lograr hacer maravillas, ya sea con cualquier tipo de instrumento, como un músico al final. Bueno, es cierto. Un fotógrafo, cuando digamos hace la toma perfecta o la foto perfecta de la que él considera que es su máxima obra, ¿siempre tiene la esperanza de mejorar eso o definitivamente eso viene una sola vez en la vida? Yo pienso que es un proceso evolutivo. Realmente uno está siempre evolucionando. Bueno, personalmente, pues ya he tomado fotografías que han servido, y considero que he hecho otras que no han servido y en fin, como todos los artistas, yo me imagino que Picasso era la misma historia, o Toulouse-Lautrec, o Miguel Ángel, que hizo esculturas y me imagino que el 20% no sirvieron para nada. Pero yo pienso que el proceso creativo es infinito y es siempre evolucionando. Yo pienso que no existe un solo momento en el cual diga uno, esta fue, porque realmente constantemente es un proceso. Okay. Vale. O sea, nunca es esta fue, sino esta puede ser. Y siga, hágale. Sí, realmente no es el asunto de una sola imagen, sino el asunto de creación, el proceso creativo, nuevamente. Repito, sí. Bueno, y mire la foto que tiene iluminado Pagar, eso es de su padre, ¿no? Que fue un fotógrafo Egarta reconocido en Colombia, con un trabajo tan lindo. Háblenos de esa exposición ahorita, ¿en qué está todo ese material de su padre? No veo la fotografía que tiene, pero Ahí la logra ver, ¿o no? Son fotografías en blanco y negro de su padre. no las veo. No Sí. las De ve. pronto, si el iluminado comenta algo, de pronto aparece la... Son fotos como una línea de niños campesinos con gorritos y sombreros en el campo colombiano. Sí, pues mi papá trabajó con el Ministerio de Agricultura durante muchos años. Exactamente. Entonces, el trabajo de él fundamentalmente fue toda esa parte de agraria, de la reforma agraria, Ya, finalmente. sí. Eso fue un proceso que nunca se terminará y siempre ha seguido dando vueltas, que finalmente yo no sé en qué terminó eso, porque creo que eso de ahí para adelante se complicó con las guerrillas, desplazados y cosas que realmente no quiero ahondarme con eso, pero el trabajo que hizo fue un registro histórico que fundamental para la historia de Colombia. Sí. Bueno, muy bonito, muy lindo. Bueno, señores, me está llegando a ti la pregunta de Atila. Entonces, pregunta Atila. Atila pregunta, señores. En la carrera de 24 horas de Le Mans, en los 70s, un artista pintó el carro BMW que competía en Le Mans. ¿Cuál fue el artista que pintó el carro que compitió en las 24 horas de Le Mans en los 70s, el BMW? Y se las dejo, arte y deporte. No todos los años en Le Mans se pintaba un carro por un artista. Iluminado, Pagar, filósofo. Yo estaba esperanzado en que Pagar sabía, ¿no? No, eso me confundió. Bueno, ahí se las cuento. Fue nada más y nada menos que Andy Warhol. Andy Warhol, sí, Andy Warhol. Okay. Búsquelo, un carro espectacular, el BMW del 77. Bueno, entonces les puso 0 a los 3, pero les da un chance más. El gran futbolista número 1 de la historia, obviamente no para los argentinos, porque para ellos es o Messi o Maradona, que es Pelé, también fue trabajado artísticamente por un artista. ¿Quién fue?
¿Quién trabajó los cuadros de Pelé? No lo sé. Nada. No. Oiga, hoy les manda a decir a Tila que los clavó con 0, 0, 0, triple 0. O sea, esto Igual no yo es el diría 0, 0, 7, sino el Diego 0, 0, Rivera de 0. pronto. ¿Quién? Diego Rivera quizás. No. Ahí se la repito. Andy Warhol. También. Andy Warhol No, trabajó a Pelé. no. Tiene una serigrafía de Pelé espectacular. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un placer para todos por sacar 0. Después me cuentan cómo se siente perder el año 1, 2, 3. Bueno, nos vamos para nuestra tarjeta roja, sección tarjeta roja y balón de oro, que ya el tiempo nos empieza a acechar. Tarjeta roja, balón de oro, estimado filósofo. Bueno, tarjeta roja yo se la doy a los camioneros que hicieron la protesta, ya que ¿La de 2/3 del Canadá? país no está de Sí. acuerdo, correcto, y que cuesta 700 millones de dólares diarios, pero el que termina pagando los platos rotos, como siempre, es el de Ruana, y eso nunca lo han podido entender los que hacen los bloqueos. Pero bueno, y en mi gol de oro, bueno, se lo quiero dar al equipo de los Juegos Olímpicos de Invierno colombiano. Hasta hace muy poco me enteré por una foto que envió, creo que fue el Gurú, Sí. que había un equipo de Colombia representándonos en Beijing, así que me alegro mucho. Esperemos que sea el comienzo de una época de medallas en los Juegos de Invierno. Muy bien, excelente. Muchas gracias, filósofo. Pagar, tarjeta de oro y tarjeta roja y gol de oro. Yo, pues, el gol de oro se lo daría a este señor Pierre de Coubertin, Sí. porque la idea que él tuvo realmente de cambiar la guerra realmente, porque esa era la intención del señor, de poner los deportes, el arte, la ciencia juntas en un punto competitivo, en vez de estar en guerras, me parece que hubiera sido un punto a favor. Muy bueno. Tarjeta roja para el gol de oro. Muy bien. ¿Y tarjeta roja? Tarjeta roja, pienso que para las manipulación que hubo en las épocas del nazismo y el fascismo con los deportes. Entonces eso me parecía como algo que nunca me gustó, esa manipulación del pueblo a través del deporte. Muy buen punto. Tanto el fascismo y tanto también el comunismo soviético, igual, de la misma mano. Muy bien, Exacto. muy buen punto. Iluminado. Yo el gol de oro se lo voy a dar esta semana a Nairo Quintana, que se logró ganar el clásico de la Provence. ¿Cómo se llama la carrera, filósofo? La Provence, la clásica de la Provence. Tour de la De la Provence. Provence, sí. Tour de la De Provence. Provence, correcto. Que realmente Nairo es un artista de la bicicleta. O sea, chiquito y todo, pero con una fuerza y una determinación que lo hacen ser un artista de la bicicleta. Y tarjeta roja para los que lo desclasificaron y lo dieron por acabado. O sea, nos está demostrando que con persistencia y perseverancia lo logra. Entonces, muy bien, bueno, excelente. Yo quiero darle mi gol de oro a Egan Bernal, de verlo salir de esa clínica parado, caminando. Vamos, Egan, viva Egan Bernal. Y mi tarjeta roja me va a asumir a pagar. Cuando el deporte deja de ser arte